¿Por qué no está en España? Bueno, en España no, en la península ibérica, perdón. Pues a lo mejor por alguna competición con otro insecto. La competencia, la famosa competencia, que todo se estructura a través de la competencia. Aquí cuando llega hay alguien que le está machacando y no le deja entrar. Todos los lugares están saturados y no puede entrar nadie más, ¿no? ¿Te parece eso razonable? No, pero a lo mejor resulta que ha habido algún organismo que después de las glaciaciones se quedó acantonado en España, que no salió, y entonces luego cuando después ha venido sí que estaba... Se encuentra ahí con un tío que le está constantemente... No pases del Ebro, del Duero, que te meto. Y no te deja pasar del Duero. Sin embargo, en Italia no parece que haya problema y el tipo puede llegar hasta Sicilia. Venga, más ideas. ¿Por qué no está en España? Puede ser. Falten biólogos que hayan andaluces o castellanos que le hayan dado a esta especie. Puede ser, esa es una posibilidad. Y explicaría el por qué no aparecen en España y se aparecen en Italia, que tiene una mayor tradición taxonómica, pero sin embargo aparecen en Grecia, que tiene menos tradición taxonómica que España. Venga, ¿por qué más no puede aparecer ahí en España? Tú, venga, ¿por qué? Joder, tenemos que saberlo. Tenemos que intentar decidir por qué carajo no está ese bicho en España. Aquí podríamos hacer dos cosas. Cogemos los puntos de presencia y vamos a coger ausencias, no sé de dónde, luego hablamos de eso, y vamos a hacer uno de los modelos. Uno de los modelos que supuestamente, una de las técnicas de modelización, que solo requieren presencias, falso, requieren también ausencias, algunas no. Y hacemos un modelo y sacamos un mapa en colores y lo ponemos. Y se han acabado. Y lo hacemos. Pero vamos a pensar el porqué de los datos brutos. Venga, ¿por qué no está en Andalucía? Parece que las condiciones climáticas serían iguales que las del sur de Italia o de Grecia y por tanto debería de estar ahí. Da la impresión de que si cogemos unos bichos de Grecia o de Italia y los colocamos aquí al lado del pueblo de Almodóvar, ese bicho tira para adelante sin problemas. Da la impresión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no está? A ver si se os ocurre. ¿No le gusta? Vamos a estar serios, macho. Vamos a estar serios, hombre. Porque no come árboles, o sea, es... Pero la distribución de la especie asociada. Bien, puede ser. Este tipo se llama Osmoderma eremita. Ya os estoy dando un dato. No tenéis que modelizar sin conocer parte de la biología de nada, si no es una locura. Este tipo se llama Osmoderma eremita y vive en tocones de árboles podridos. O sea, donde haya árboles podridos, pero no hace falta árboles especiales. Puede ser un fresno, puede ser un roble, puede ser un haya o puede ser un ailanto grande. Igual, el tipo aparece en cualquier árbol. Lo único que hace falta es que haya un árbol viejo, con huecos y con capacidad para que el bicho viva dentro. Nada más. Madera podrida. En Andalucía hay madera podrida por un tubo. O sea, de hecho, los italianos están esquilmando Andalucía, están comprando la madera, la biomasa de Andalucía para llevarla para hacer briquetas a Italia. O sea que hay madera en Andalucía. Entonces, ¿cuál es el motivo? Venga, tenemos que dar con el motivo, o con un motivo plausible, que nos parezca razonable, un sospechoso razonable. ¿Cuál puede ser? No podemos, ¿eh? Los Pirineos sería una buena idea, sí señor. Este tío hay que ponerle buena nota, ¿eh? Este tío hay que ponerle buena nota. Sí, pero ¿y en Inglaterra? ¿Qué pasó en Inglaterra? En Inglaterra no puede pasar porque está el Canal de la Mancha. Eso significa que este bicho probablemente ha colonizado buena parte de Europa antes de la apertura del Canal de la Mancha, hace 1 millón y pico de años, me parece que fue, cuando se abrió. O buena parte de Europa la colonizó en ese momento, o ha tenido un gran cambio en su distribución. Y ahí no entró, no fue capaz de entrar. Esa sería una posibilidad lógica, ¿vale? Y aquí no está en Andalucía, coño, tenemos una gran barrera transversal que no existe en Italia, ni existe en los Balcanes, y que impide el paso, a lo mejor, de la fauna. Y ha logrado pasar, y ahora mismo esta especie se encontraría, tal vez, en proceso de expansión. ¿Qué pasa? Que se encuentra con toda una meseta norte muy desarbolada y le cuesta mucho trabajo llegar. De hecho, no os lo digo, pero os lo estoy diciendo, ya empieza a haber citas en Castilla y León, ¿vale? En algunos montes de Soria y demás empieza a haber citas del bicho, de esta especie. Ya tenemos una idea, hay un limitante de dispersión por una barrera geográfica. Venga, vamos a pensar en más cosas.
no hay mucha diferencia entre el clima de Sicilia y el clima de Túnez, ¿eh? ¿Por qué no está en el norte de África? No hay una sola cita en todo el norte de África. Limitante de dispersión, igualmente. Pensemos ahora en Turquía. Tenemos una cita aquí en el Cáucaso y sin embargo el tipo no ha sido capaz de invadir Turquía y de entrar por aquí, que sería el camino perfecto para invadir el norte de África. Turquía tienes robledales impresionantes, tienes una vegetación excelente para él. Puede ser ahí que sea también otro limitante de dispersión por la misma barrera, ¿vale? O que en realidad esté por aquí, lo que pasa que en Turquía pues pasa lo contrario con Inglaterra, ¿no? No hay un biólogo por cada bicho, allí hay, cada millón de bichos hay uno. Entonces puede ser que esté allí y nadie lo haya localizado. Ya tenemos varias ausencias. Vamos a llamar a esta, a la que hay aquí, a la de España o a la de Inglaterra, una ausencia debida a limitantes de dispersión. No está porque no ha podido llegar y colonizarlo, aunque tenga condiciones favorables. ¿Vale? Estas ausencias me gusta llamarlas contingentes. ¿Por qué? Porque queda muy bien la palabra, es bonita. O sea, tú ligas un montón con la palabra contingente y si dices otra cosa no ligas nada. O sea, son dependientes del contexto histórico y del territorio en el cual se producen. Hay un evento contingente que separó la península británica del centro de Europa y eso produce una incapacidad a la especie para colonizarla. Hay una separación del estrecho que data de hace 5 millones de años e impide. Hay unas montañas que son los Pirineos e impiden. Hay otras montañas que son el Cáucaso e impiden. ¿Vale? Esas serían ausencias contingentes. Luego hay otras ausencias que son, vamos a llamarlas metodológicas. ¿Dónde se ven aquí las ausencias metodológicas? Sería, el bicho está, lo que pasa es que nadie ha ido a colectarlo. ¿Dónde? A ver, ¿dónde encontráis una zona de ausencias metodológicas? Sí, por aquí esta zona es muy probable que el bicho esté, sin problemas. Fijaros en otra cosa, fijaros la cantidad de puntos que tenemos en Alemania, etcétera, etcétera, o en Francia, comparado con lo que tenemos en Rusia, ¿no? Y ese es el límite occidental de distribución del bicho. Muy probablemente faltan datos también en esos lugares. O sea, aquí hay partes del territorio que vamos a tener ausencias metodológicas. No sabemos si de verdad está ausente porque faltan datos de colecta, muy probablemente. Y hay otro tipo de ausencias que serían las ambientales. Es decir, el bicho no está por la razón que decía ella al principio. Porque no existen las condiciones climáticas o ambientales adecuadas para que viva. ¿Dónde consideráis que hay una zona de ausencias climáticas o ambientales en este mapa? Ajá, sí señor. Aquí parece que hay una línea. No puede pasar una determinada isoterma o las temperaturas más frías del mes más frío impiden que haya un periodo de crecimiento suficiente de la vegetación para que exista, o incluso la línea de árboles ya no existe. Ya no hay árboles. Es el permafrost. Se acabó. Entonces, ese es algo que sí podemos modelizar y establecer con un modelo basado en predictores climáticos. Porque esta sí es una causa climática. Pero hemos visto que esto o esto no son causas climáticas. ¿Cómo carajo las metemos en un modelo? ¿Cómo se os ocurre meterla en un modelo? ¿Qué predictor tenemos que meter para dar cuenta de esto o de ese hueco que hay ahí? ¿Cómo hacemos? Venga, Paco. Las metodológicas no tienes por qué hacer nada con tu modelo. Pues tienes que intentar no meterlas. ¿Por qué no? Los ceros. Pero la metodológica es porque me falta información, no porque el bicho no esté. Con la metodológica no te va a hacer Sí, nada. ya. El problema está en que eso es una entelequia. O sea, nosotros asumimos que tiene más probabilidades de ser una ausencia metodológica, pero puede que no lo sea. Puede que sea una ausencia real. Y no tenemos manera de discriminar una de la otra. Y la única manera de discriminar de una de la otra es que validáramos el resultado del modelo. Y entonces tú dijeras, pues sí, ahora voy a enviar a 3 becarios, ¿por qué? Porque trabajan más y cobran menos, a el Cáucaso. Y van a mirar. Y efectivamente no han sido capaces de encontrar nada allí. Luego, vale, esa ausencia está bien.
Pero si encuentran algo, entonces el modelo ha fallado. Sí predice que allí está bien. Entonces necesitamos de algún modo discriminar esas ausencias metodológicas y no hacer que el modelo corra con ellas, porque si corre con ellas nos va a cometer errores. ¿O no? ¿Cómo damos cuenta? Eso es, ausencias metodológicas, vamos a evitarlas en todo lo posible. No las vamos a incluir. Y vamos a intentar incluir las climáticas, ahí tenemos. ¿Vale? ¿Podemos poner ceros por allá arriba? Bien, probablemente sí. ¿Y cómo metemos los ceros estos de acá? ¿Cómo carajo hacemos para que el modelo, porque nosotros estamos buscando predecir la realidad del bicho? ¿Dónde carajo se encuentra con los datos que tenemos? ¿Eso para qué nos va a valer? Pues coño, pues podemos hacer selección de reservas después, podemos decidir cuáles son los factores causales. Aquí nos estamos dando cuenta que para este organismo en particular los factores causales difieren dependiendo del territorio. ¿Cuáles son los factores causales explicativos de la distribución de Osmoderma eremita? Pues depende. En el norte probablemente está, en el sur, en algunas localidades, es otra cosa. Son limitantes de dispersión. Y incluso en el oeste, en algunas islas, ¿dais cuenta que pasa lo mismo acá, en Córcega y Cerdeña? Es la misma vaina. Son otras causas. Fijaros en la paradoja que puede ocurrir. Nosotros podemos ahora meter en un modelo la temperatura o cualquier variable climática, o incluso meter el espacio, y nos puede dar cuenta de estas ausencias. ¿Por qué? Porque hay una zona cálida, con unas temperaturas determinadas, con unas condiciones climáticas determinadas en donde es cero. El modelo se va a volver loco cuando lo hagamos con esto, porque aquí van a tener parecidas condiciones y sin embargo es 1. Y dice, oye, me vuelvo loco. ¿Vale? Pero si solo hacemos el modelo en esta parte de acá, vamos a decidir que hay una isoterma en este lugar que responde y que es capaz de explicar el bicho. Nos va a parecer que es un factor climático, cuando no es un factor climático. Es un limitante de dispersión, casi con toda seguridad. Entonces, nuestro modelo está dando con la variable causal. ¿Os dais cuenta de lo que significa correlaciones y causas? Que es, todos los países consumen, los países que más Coca-Cola consumen tienen más tasa de cáncer, pero la Coca-Cola no produce cáncer. Entonces, discriminar correlaciones y causas es nuestro problema más gordo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto no aparezca como un factor climático y aparezca como un limitante de dispersión? ¿Cómo se os ocurre que podemos hacerlo? Sí, ¿y cómo las metemos? Como un predictor. O sea, vosotros habéis cogido, habéis hecho hoy, ayer o cuando fuera, datos de presencia o de presencia-ausencia de un organismo, habéis puesto los predictores y habéis utilizado diferentes técnicas para trabajarlos. Muy bien, esos predictores tienen que dar cuenta del patrón. Si no dan cuenta del patrón, falla. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ver. Se puede hacer. Es difícil hacerlo. Se puede hacer. Se puede intentar. Se debe de intentar. Una de las posibilidades, que supongo que os lo habrá comentado él, y si no, pues lo hablamos, es utilizar los residuos. Tú haces un modelo, y los modelos tienen una parte que explican y una parte que no explican, que son los residuos. Tú analizas los residuos. Entonces, cuando tú analices los residuos, te vas a dar cuenta que hay unas zonas que predicen de más y otras zonas que predicen de menos, que tienen residuos positivos o negativos. Probablemente la península ibérica va a aparecer con unos residuos que predice de más, te va a meter el bicho en partes de aquí. ¿Por qué? Porque está en otros lugares con clima. ¿Vale? Entonces tú examinas esos residuos y te vas a dar cuenta que tienen un patrón. Entonces tienes que intentar meter otra variable que dé cuenta de esos residuos. Y esa variable puede ser, por ejemplo, en nuestro caso, distancia al estrecho de Gibraltar. ¿Por qué? Porque esa distancia va a actuar acá, pero no va a actuar acá. O puede ser distancia al Cáucaso o a, yo qué sé, o una variable binaria, una simple variable cualitativa, que sea por un lado del estrecho de Gibraltar, o por un lado del norte de África y por otro lado de Europa. Y esa variable te puede dar cuenta. Y te va a cambiar los parámetros. Significa el valor que tú le multiplicas al clima, a las variables climáticas o las que uses, para sacar la especie. ¿Quieres meter la altitud ahí también? Podríamos meter la altitud. Lo importante es sacar una variable que sea capaz de discriminar. Porque tú te vas a encontrar con que tiene los Alpes un sitio altísimo,
y que tienes los lowland de Polonia, del Rin, de la cuenca del Rin o del Danubio, y la especie está presente. O sea que la especie está presente desde los 2000 y pico, 3000 metros, hasta donde llega la línea de árboles, hasta las zonas más bajas. Porque ya te digo que come tanto abetos, o vive tanto en huecos de abetos, vive en madera, en lignina, tanto en huecos de abetos como de fresnos o de lo que sea. Entonces, aquí no te va a discriminar, porque te das cuenta que esa variable no actúa como discriminatoria. Y simplemente quitarlo, quiero decir, no considerar esas zonas. Buena idea, tío. Sí, señor. Solamente cogemos esto y hacemos el modelo por la línea de puntos en el interior. Y vemos a ver qué predice. Pero entonces cuando sacamos la predicción no la podemos extrapolar afuera. La podemos extrapolar, pero podemos liarla. Definimos una zona y hacemos el modelo en el interior de esa zona, para sacar un mapa continuo en el interior de esa zona, pero no extrapolamos por fuera. Es la diferencia entre interpolar y extrapolar. Vamos a interpolar dentro del área geográfica en la que están, pero no extrapolar. Pero daros cuenta de que va a pasar una cosa. La existencia de estas barreras, y sobre todo de la de arriba, cuando tú coges un stem grande, te ayuda a que el modelo parezca que es mejor. Te va a aumentar la R cuadrado, la capacidad explicativa. ¿Por qué? Porque tienes unos ceros buenos aquí y unos unos ahí. Entonces, bomba, discrimina bien. En el momento en que tú te metas solo en el interior, eso va a bajar un montón. Bueno, con toda la argumentación que estaba montando, quiero decir, visto la cantidad de puntos que hay en los Alpes, que Pirineo sea una barrera es poco convincente, ¿no? Sí, parece, pero podría pasar perfectamente ahí. Por ejemplo, hay un paso muy bueno en el Valle del Danubio por esta zona de acá. Esta zona siempre ha sido la conexión con la vertiente sur de los Alpes, ¿no? Ha habido conexión. Aparte no solo el efecto de barrera, sino el del tiempo, ¿no? También. Si esta especie se originó en cualquiera de las dos penínsulas, en la italiana, en la balcánica, Le va a costar un... falta tiempo para cruzar. Exactamente. Porque necesitan muchos eventos Exacto. sucesivos para superarla. Claro. Entonces, si esto, por ejemplo, esta expansión bestia se ha producido a partir de unos refugios desde el último máximo glaciar, vamos a ponerle 12.000 años, y esos refugios eran Balcanes, Alpes o yo qué sé, que logre expandirse una vez que el clima ha cambiado, que es mucho más fácil en estas penínsulas que tiene corredores que acá. Entonces puede ser un efecto, sí, del tiempo. Igual que esto es un efecto del tiempo. O sea, el limitante de dispersión del tiempo está ahí jugando, ¿no? Si esto se hubiese roto hace muy poquito tiempo, pues a lo mejor, bueno, o si llevara el Canal de la Mancha 20 millones de años funcionando, pues es probable que algún propágulo en alguna ocasión, por una puñetera casualidad, he sido capaz de pasar y nos lo encontramos aquí. El tiempo siempre está actuando. Venga, aquí hay tres cosas en un modelo. Puedes hacer una super vector machine, una red neuronal de 7º grado con incrustaciones de pipas de calabaza, lo que te dé la gana. La cosa más sofisticada del mundo. Puedes hacer lo que quieras. Pero es siempre lo mismo. Aquí hay una variable predictora, una variable en la cual tú observas los datos, una variable de respuesta, una serie de predictoras y unas funciones que unen una cosa con la otra, y punto pelota. Lo puedes hacer a través de una caja negra, en donde tú le metes lo que le metas por un agujero, te sale por el otro, y no sabes qué carajo hay hecho ahí dentro, o lo puedes hacer bien, quiero decir, paramétricamente, siguiendo las reglas estadísticas, con un modelo lineal generalizado, o una simple regresión logística, o un análisis de discriminante tonto, sencillo, que cualquiera puede hacer. No estoy diciendo que cualquiera sea tonto, sino que no requiere mayor training, ¿vale? Que se puede hacer con facilidad y que no requiere unas dosis importantes de conocimientos de ningún tipo. Pero esa es la vaina, no hay más tutía. Todo el mundo se ha centrado en la función. Bueno, todo el mundo. Le hemos dado un peso desorbitado a la función. Nos hemos puesto a pensar cuál es el mejor mecanismo para unir los predictores con la variable respuesta, y pues yo tengo eso, la red neuronal con pipas de calabaza, no, pues yo tengo una no sé qué, pues yo propongo esta otra, vamos a ver cuál es la mejor. Y nos hemos centrado en eso, dando por sentado que la variable respuesta, los datos que teníamos, eso no tienen duda. Y para mí es donde está el problema. No está en la técnica. ¿Y por qué? Porque tenemos fascinación por el método. O sea, nos fascinan los métodos. Y si son complejos y obtusos y no los podemos entender, más flipantes tienen que ser. Esto tiene que ser flipante. O sea, ¿quién va a querer hacer una regresión lineal
que viene en cualquier libro del año 1800, finales del siglo, de hace 2 siglos, pudiendo hacer un algoritmo genético, por Dios bendito, un algoritmo genético, ¿dónde va a parar? Pues no hemos avanzado ya y las persianas en vez de ser de cuerda ya son, pues coño, vamos a hacer un algoritmo genético. Entonces, meterse en ese laberinto sin saber lo anterior, yo creo que es un peligro muy grande, ¿no? Entonces, esa es todo el mundo está, esa es la base. Entonces vamos a otro tema y luego seguimos hablando, discutiendo, si queréis. Como no tenemos ceros, porque no los tenemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos sido tontos. Tontos desde el Linneo. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha ido al campo y dice, he encontrado el sapo pintojo. ¿Dónde? Acá. Si teníamos un GPS, pues anotamos ahora con el GPS. Antes pues lo poníamos en un mapita o poníamos el nombre de la localidad, ¿vale? Pero a nadie se le ha ocurrido publicar dónde no he encontrado el sapo pintojo. O sea, un tipo que se vaya al campo, se dé una vuelta y diga, y aquí no lo he encontrado, y aquí no lo he encontrado, y aquí no lo he encontrado. Entonces tenemos atlas de distribución que compramos un libro y está lleno de puntitos que se basan en la teoría del punto gordo. O sea que si lo pones en la península ibérica le tienes que dar un grosor gordo porque si no lo ve nadie, y a medida que te acercas allí al pueblo, pues lo tienes que hacer más chiquito, porque si no te ocupa todo el pueblo. Entonces es un punto que casi no tiene una precisión o no tiene una resolución determinada, ¿de acuerdo? Es tal localidad, se acabó. Entonces no tenemos datos de ausencia y no miramos los mapas. Nos damos cuenta que cuando miramos el mapa sí podemos intentar inferir cuáles son posibles ausencias ambientales y por tanto en ese territorio le podemos poner ceros casi con verosimilitud. ¿Qué otros lugares son probablemente ausencias metodológicas y yo no me voy a meter en ese laberinto por si acaso pongo un cero donde no es y resulta que luego hay turcos que no han ido y si van no la encuentran? Entonces ahí no pongo ceros. ¿Y cuáles son lugares que son ceros de dispersión? Y en Inglaterra me lo creo y puedo ponerle a Inglaterra todos los ceros que me dé la gana. Y ahí los voy a poner, aunque no los tenga, se los pongo. Pero ahora tengo que meter una variable que sea capaz de predecir eso. Más allá del Canal de la Mancha, más acá del Canal de la Mancha. Para que el modelo no me haga una tontería. ¿Vale? Entonces, hacemos eso. Pero como no tenemos datos de ausencia, ni nos interesa, o parece que no nos interesa intentar sacarlos de la medida de lo posible de alguna manera, como os digo ahora, mirando el mapa, o preguntándole al señor que trabaja en anfibios, oye, ¿y vosotros dónde habéis ido mucho a muestrear? ¿O dónde tenéis tesis hechas? ¿O dónde ha habido mucho esfuerzo de colecta? Pues todos esos lugares que están bien muestreados, a priori, y no está el bicho, pues son ceros. O le puedo dar un peso a esos ceros, ¿no? Puede ser que no sea un cero del todo fiable, pero es un buen cero, un medio buen cero, un 0,3/4, un 0,20... Y se le pueden dar pesos en las regresiones y en los modelos a la información, para que el modelo corra con unos pesos. Sin embargo, no hacemos eso. ¿Por qué? Eso nos lo tenemos que preguntar por qué. Y lo que hacemos es esto, tenemos unos, que son los triangulitos estos, y cogemos ceros al azar, por todos los lados. ¡Hala! Venga, como no hay cero, los pongo por todos los lados. ¿Eso qué carajo es eso? Vamos a pensarlo porque la cosa tiene su miga. Fijaros una cosa, cuando comparamos, imaginaros que hay gente con cáncer, ¿vale? Ninguno de nosotros, siempre tienen cáncer los otros. Imaginamos que hay gente con cáncer y gente que no tiene cáncer. ¿Y cómo sabemos que no tiene cáncer? Hombre, la presencia es siempre una evidencia. Al tío le han hecho una prueba y tiene cáncer, ¿vale? ¿Cómo sabemos que no tiene cáncer yo? Me tienen que hacer pruebas, no simplemente porque no parezca que estoy sano, me tienen que hacer pruebas y decir, no, pues está usted bien, hoy, venga usted el mes que viene a ver qué pasa. Me tienen que hacer pruebas. Entonces, si con pruebas, si con evidencias yo saco que no tiene cáncer, ahora comparamos gente con cáncer y gente que no tiene cáncer. Perfecto. Si encontramos que difieren en la alimentación, la gente que tiene cáncer come más, yo qué sé, yogures, Danone. Y los que no tienen cáncer no comen yogures Danone, hostias, aquí pasa algo. Probablemente ese es un factor, no sabemos si es el causal, pero nos da sospechas. Y probablemente luego vamos a coger gente que le vamos a dar yogures a ratones y a ver si cogen cáncer, por ejemplo, ¿no? Pero ya nos salen las variables sospechosas, con muy probablemente que son causales, ¿vale? Pensemos ahora en lo que significa esto. Vamos a coger la gente con cáncer y la vamos a comparar no contra la gente que no tiene cáncer, sino contra el conjunto de toda la población. Los que tienen cáncer y los que no. Eso es eso. Es comparar la presencia
versus lo que pasa en todo el territorio. Tenga cáncer o no tenga cáncer. ¿Y eso qué carajo es? Eso en ecología se llama comparación uso versus disponibilidad. El uso serían las presencias y la disponibilidad serían los background, estos. ¿Y eso qué nos dice? ¿Qué te dice a ti si comparas las personas que tienen cáncer respecto a la población en general? Uno, ¿qué es la población en general? ¿La de Albacete? ¿La de un pueblo de Albacete? ¿La de España? ¿La de toda Europa? ¿Qué stent le pongo a eso? Le pongo este stent, lo hemos visto antes con el mapa, alguien ha tenido la idea y dice, vamos a coger solo esta zonita. Pongo aquí todo el mapa, hago un mapa aquí, lo hago justo en donde está el mundo de las presencias. Va a salir cosas diferentes, ¿no? Y entonces, ¿eso qué carajo es? Tenéis que pensar en eso, ¿eh? Porque si no estamos cometiendo unos errores, algo pasa aquí raro. Os cuento una cosa que seguro que ya os habéis hablado y tal y cual. Nosotros lo único que tenemos son localidades en donde los bichos viven, observaciones, nada más que eso, no tenemos más, casi nunca tenemos más. No tenemos estudios fisiológicos que digan que por encima de 7 días por debajo de 2 grados no es capaz el bicho de vivir, ni que no aguanta. Datos fisiológicos tenemos los justitos, muy pocos. Y es más, nos llevamos sorpresas cuando cogemos los datos fisiológicos y los trasladamos al espacio, ¿vale? A la geografía. ¿Cuál es la causa de los endemismos? ¿Son porque no tienen unas tolerancias térmicas muy chiquitas o son por otra causa? Pues mira, estamos haciendo estudios fisiológicos con algunos insectos y hay de todo. Hay bichos que son endémicos de una zona de montaña y que podrían perfectamente vivir en otros muchos lugares. Y no sé cuál es la causa que hace que solo estén aquí. No sé si se han quedado allí encerrados, si es que todavía no han podido colonizar, que están en trance de hacerlo, si se extinguieron en otros lugares, no tengo ni idea. Pero su fisiología dice que deberían de estar en más lugares de los que están. Bueno, solo tenemos localidades de presencia. Y eso es producto de la evolución y de 20.000 otros factores de muchos tipos, ¿vale? Entre ellos han jugado los limitantes de dispersión, subidas, bajadas, contracciones, expansiones del rango, pero solo tenemos puntitos. Entonces con esos puntitos hacemos el modelo del tomatero, que es el mejor modelo que hay. Papá, ¿dónde se plantan los tomates? Pues mira, en una tierra que tenga un pH de no sé qué. No, papá, no lo puedo plantar aquí. Ahí no, porque no te van a salir, porque esto es muy calizo, no te salen ahí. Entonces es el modelo del tomatero. Tu padre te va a decir, o el abuelo te va a decir, mira, se plantan con un pH de tal y tal, con unas temperaturas que no haga frío en invierno de tal y cual, con un no sé qué tal y tal, y ahí te salen los tomates. Entonces, en otro lugar donde no hay tomates, tú sabes dónde puedes plantarlos. Y estás haciendo un modelo. Estás haciendo un modelo en tu cabeza que es una red neuronal. Esto funciona como una neurona. Como una red neuronal igualmente. Es un computador. Y ese computador, ¿qué es lo que está haciendo? Está eligiendo, tiene datos continuos, pero toma decisiones binarias. O sea, me meto, como decía el chiste de Gila, ¿no? Estaban pegando a una señora, me meto, no me meto, me metí y entre todo la pusimos que no veas. Entonces, me meto, no me meto, me meto, no me meto. Todos estos chascarrillos los hago para que no perdáis la atención, ¿vale? Me meto, no me meto. Entonces tú tienes un montón de variables cuantitativas para tomar la decisión. Y al final tomas una decisión binaria, me meto. ¿Por qué? Porque has sopesado y en tu red neuronal has sopesado eso y has decidido tomar una decisión binaria. Entonces ahora mismo nosotros tenemos datos de esto y derivamos un nicho. Es decir, con el modelo del tomatero. Es decir, ¿en qué condiciones vive este animal? ¿Se le ha observado? Pues vamos a pensar que todos los lugares que estén más o menos dentro de esas condiciones son lugares susceptibles de ser habitados por él, so pena de que tengan limitantes de dispersión, no pueda llegar, o tengan un competidor, como decía el compañero, etc. Pero esos son lugares en donde puede vivir. Vale, pues eso es el nicho fundamental que derivamos de estos datos de distribución. Pero siempre tenemos que saber que la distribución no indica el nicho. Que puede que haya otros muchos lugares con otras condiciones en donde el bicho puede vivir y sin embargo no vive, simplemente porque no ha podido llegar. Las invasiones nos lo están demostrando día a día, que eso ocurre.
y que de repente el bicho aparece en un lugar en donde sus condiciones climáticas no eran las que tenía en el área donde vivía. Y la gente está hablando, un poco locamente, de que hay un cambio de nicho, como si la especie hubiese evolucionado. Probablemente tiene esa plasticidad y la tenía antes, lo que pasa es que ahora se puede mostrar. Entonces, tenemos el nicho fundamental de verdad, que lo desconocemos, y lo que hemos sacado es este, que será un poquito más chiquito o a lo sumo igual. ¿Cuándo será más chiquito? Cuando los condicionantes climáticos no sean los importantes para describir su distribución. Si está muy limitado por limitantes de dispersión, por interacciones bióticas, si necesita un comensal para poder tirar adelante, una sociedad, no le pillamos. Las pasamos canutas. Si solamente se refiere a las variables climáticas y tal, el norte de la distribución del bicho que vimos antes, pues lo vamos a pillar. Este lo desconocemos. Entonces jugamos con este. Y lo que hacemos es, bumba, ponerlo en el espacio. Y cuando lo ponemos en el espacio, ¿qué es lo que nos pasa? Que podemos plantar tomates en Nueva Zelanda, donde no hay tomates. ¿Por qué? Porque encontramos los sitios que tienen las características ambientales adecuadas y podemos decir que plantamos tomates. Eso lo han hecho los botánicos durante, no sé, los últimos 100 años. Hay trabajos de principio del siglo pasado en donde la gente decía dónde plantar el pino tal y dónde plantar esto otro. ¿Por qué? Porque responde a una lógica. Y no es un modelo burdo e incompetente. No pensemos que es mucho menos burdo e incompetente, que es mejor un modelo mucho más sofisticado con los algoritmos genéticos. Ese modelo es un modelo de teoría de conjuntos, en donde está hecho con nuestra cabeza y lo puedes matematizar. Es decir, ¿dónde están las condiciones en las que vive de temperatura mínima, las que vive de temperatura máxima, de pluviosidad del estío, de lo que te dé la gana? Y esa intersección, los diagramas de Venn que intersectan y sacan una intersección, ese es el conjunto de condiciones en donde el bicho puede vivir. Y ahora cogemos y lo ponemos en el mapa. ¿Qué es lo que nos va a salir? Nos va a salir una distribución potencial. Y tenemos que saber qué es eso de distribución potencial. Potencial no es lo mismo que probable o posible. Potencial es los lugares en donde puede vivir aunque no esté presente. ¿Para qué nos interesa la distribución potencial? Por ejemplo, tú. ¿Para qué nos podría valer saber dónde puede vivir un bicho aunque no viva? Estamos hablando de conservación y es necesario hacer algún esfuerzo poblacional. Por ejemplo, traslocar la especie o... Algún campo de la conservación podría ser. Perfecto. ¿Alguna otra idea? Venga, ¿alguien más? Por ejemplo, para los invasores, para saber la capacidad que tiene una especie de poder invadir en un momento determinado, ¿no? O para un cultivo. ¿Dónde carajo podríamos poner este cultivo que se da en Guinea Ecuatorial y que a lo mejor se puede dar en los campos de Málaga? ¿No? ¿Alguna otra cosa más? Por ejemplo, en el cambio climático, para estimar una especie qué condiciones vive ahora y dónde puede vivir en el futuro, ¿eso también nos vendría bien? Yo creo que sí, que esa es la manera de entrarle. Bueno, luego de aquí nos pasamos a la distribución real. La distribución real es una entelequia, es dinámica, es el principio de incertidumbre de los átomos asociado a las especies. Cuando tú ya vas a mirar dónde está, ya se ha movido, porque Dios las hizo así a las especies, están moviéndose constantemente y así no hay manera de acertar en nada. Tenían que venir ya con el DNI colocado y sabiendo el sitio en donde están. Pues no, tienen la tendencia a moverse. Entonces, la distribución real es siempre mucho más chiquita o igual que la potencial. Y se dice que cuando es igual, es que la especie está en equilibrio. Ese es uno de los paradigmas de los modelos. Que las especies están en equilibrio con su medio, o no están. Si están en equilibrio, pues es que han podido llegar a todos los lugares en donde pueden habitar y lo han llegado. Y si no está en equilibrio, que será lo más normal del mundo, lo más lógico es que no esté en equilibrio, casi nadie está en equilibrio, ni siquiera nosotros. Ocupamos el Ártico, pero no ocupamos el Antártico. No estamos en equilibrio con las condiciones climáticas, ¿vale? Entonces, ni siquiera nosotros estamos. Entonces, lo más normal es que la situación sea de no equilibrio. ¿Os dais cuenta que en una situación de equilibrio, el bicho está por todos los lugares donde puede vivir, no hay ningún problema en hacer un modelo? No hay ningún problema. Vamos a mirar dónde vive, qué condiciones son, y vamos a poner todos los otros sitios con esas condiciones. Ya está. No hace falta más. ¿Para qué hace falta más? El problema es cuando la situación es de no equilibrio. Entonces, esa asunción que se hace en los modelos siempre, en todos los papers, el que la hace,
De decir, "Ay, asumimos que el modelo está en pseudoequilibrio". ¿Pero qué es eso del pseudoequilibrio? ¿Tú tienes una mujer o no la tienes? O sea, o tienes una pseudomujer. Tío, macho, ¿esto qué es? Entonces, estamos jugando con esas terminologías y son peligrosas, ¿vale? Una cosa. Dime. Si la distribución del bicho está en equilibrio, pero tú no lo registras que está en equilibrio, me refiero, si tú las presencias que tienes son sesgadas y a ti te sale que no está en equilibrio, pero a lo mejor el bicho... ¿Al bicho está? El bicho Pues está. eso ya es un problemón de narices, porque significa que es un pseudoequilibrio por problemas metodológicos. Entonces, vamos a ver, la estadística está hecha, y cuando digo estadística digo todo, incluido las cajas negras y todo, está hecha para trabajar con los datos. Nosotros podemos predecir perfectamente predecir con un grado de incertidumbre. La estadística siempre lleva asociado un grado de incertidumbre, un más menos, si no, no es ciencia. ¿Vale? Entonces, tiene un más menos. Nosotros hacemos un muestreo, definimos un muestreo correcto para ver si gana las siguientes elecciones, qué partido las va a ganar. Lo podemos hacer y vamos a acertar con un más menos y probablemente vamos a acertar. ¿Vale? ¿Y qué necesitamos para eso? Necesitamos una buena muestra. Alguien que haga un muestreo en condiciones. Si todo el mundo le pregunta al barrio de Salamanca, no para de ganar Rajoy todos los años. Entonces, hay que hacer un muestreo equilibrado, conforme a sexo, conforme a ideologías, conforme a clases sociales, etcétera, etcétera. Y provincias y territorios. Si hacemos ese buen muestreo, que a lo mejor es el 1% o el 0,5% del total de la población a la que se le pregunta, nosotros podemos acertar y dar un más menos a nuestro error de predicción. Eso lo podemos hacer. Y entonces, ¿por qué no vamos a poder predecir una especie? Claro que igual, del mismo modo, sin ningún problema. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos ese muestreo equilibrado igualmente. Alguien tiene que ir por el campo tomando los datos tienen que no tener sesgos metodológicos y tener un porcentaje pequeño del total, pero un porcentaje que más o menos sea fiable. La información que hemos colectado a lo largo de decenas de años está mal tomada. No la hemos tomado bien porque nadie se le ocurría pensar en esto en el futuro, ¿no? Entonces, no sabemos ahora mismo si un bicho no está en un lugar porque no ha podido llegar, porque estaba y desapareció, porque de verdad no está o porque nadie ha ido allí. Mientras no tengamos ceros buenos, no podemos hacer casi nada. Pero si tenemos cero huecos, ¿para qué queremos modelo? Para interpolar, porque tú, igual que tenemos, te voy a preguntar a ti... Ok, cero huecos en el espacio ecológico. Cero huecos en el espacio ecológico, ambiental y geográfico. Entonces, ¿para qué queremos modelos? Porque tú vas a tener solamente la certidumbre de una muestra y tienes que sacar la población de la muestra. Por lo mismo que las casas de encuestas se hinchan a ganar dinero y le preguntan solamente al 0,1% de la población y sacan lo que va a pasar en la población, en el 100%. Necesitamos una buena muestra para poder inferir, interpolar lo que va a ocurrir en todo. Entonces, esa es nuestra principal carencia. Y es una carencia que podemos intentar resolver, no solamente utilizando los modelos, como ya habéis aprendido estos días a usarlos, es decir, las técnicas de modelización, sino apoyándoos en los mapas, en el conocimiento que existe sobre ese bicho en concreto, en preguntarle a la gente cuáles son las zonas que probablemente están bien muestradas, cuáles no, para colocar adiceros, etcétera, etcétera. Reflexionando previamente de acometer cualquier tipo de trabajo así.